Muchas gracias al comité organizador por haberme invitado para compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre sangrado digestivo, escalas pronósticas en emergencia desde la óptica del internista. Es una charla interesante para ustedes con herramientas que pueden utilizar desde el antiguo Egipto. Si ustedes se fijan, ya los médicos luchaban contra Anubis por la salud de los pacientes. Entonces, se dice de que ya en el antiguo Egipto ellos trataban de saber qué pasaba dentro de los pacientes para saber por qué estaban sangrando. Entonces, así como en el antiguo Egipto esto era una gran tecnología lo que hacían, entonces nosotros vamos a ver qué podemos utilizar, qué herramientas podemos utilizar. Primero, fíjense, la incidencia anual se estima de 50 a 150 episodios por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. Se presentan más de 300.000 ingresos hospitalarios al año que llegan a las unidades de urgencia. El 15% de los pacientes con dispepsia pueden tener una enfermedad ulceropéptica. Así que más o menos esto es lo que tenemos como epidemiología en los Estados Unidos. Quiero iniciar con ustedes con un caso clínico. Se nos presenta en nuestra sala de urgencias un paciente de 68 años. Él acude con 48 horas de evolución de estar presentando evacuaciones melénicas, no presentó náuseas, no presentó vómito. Una hora antes de su llegada presenta un episodio de hematemesis en su casa, donde los familiares refieren que tenía sangre abundante, con pérdida momentánea del conocimiento. Cuando llega a nuestro servicio tiene 80-50, está taquicárdico con 120 latidos por minuto, se le hacen unos exámenes previos, el boom está aumentado. Él refiere que estuvo tomando antiinflamatorios, diclofenac, y estuvo tomando antibióticos como la amoxicilina y clavulanato 7 días previos a esta consulta, debido a un procedimiento odontológico que le hicieron. Dentro de sus antecedentes, él es epoxiano. Le colocamos un monitor y efectivamente encontramos que está taquicárdico, vuelve a presentar vómito en pozo de café en la emergencia, el cual es evidenciado con oscuro en grumo de café. Fíjense que hasta acá todos tenemos un paciente que evidentemente ya vimos de que está con grumos de café, su primer vómito en grumo de café, y lo hizo en nuestra emergencia, que tenía historia de estar con melena y tiene además signos de pérdida de sangre. Pero ¿cuánto ha perdido de sangre aproximadamente este paciente? Se dice que cuando la pérdida es leve, los pacientes probablemente se estén asintomáticos y han perdido alrededor de un 15%. Cuando es moderada, la presión sistólica está arriba de 90, la frecuencia cardíaca está arriba de 100 o menos de 100, y aproximadamente ellos han perdido de un 15 a un 30% de su volumen de sangre circulante, que son de 750 a 1500 ml. Cuando los pacientes ya han perdido arriba de 1500 a 2000, o sea, un 30 o un 40% de su sangre total, se encuentran taquicárdicos arriba de 120, con presiones sistólicas menos de 190, su pulso está débil, pueden tener ortostatismo, están pálidos, están sudorosos con signos de choque. Y si la pérdida es masiva, han perdido arriba de 2000 ml. Eso es importante que lo conozcamos para cuando tengamos que transfundir o reanimar a este paciente con los líquidos. Hacemos una evaluación inicial. Si tiene bajo riesgo el paciente, se ingresa a una sala o se mantiene en emergencia. Si es de alto riesgo, lo admitimos a la unidad de cuidados intensivos, se programa una endoscopía, se hace una endoscopía. Si encontramos que el sangrado es activo, se hace una endoscopía terapéutica, se mantiene en cuidados intensivos o por un día o dos en una sala. Si encontramos que ya tiene un coágulo formado, el paciente se manda a sala por 3 días. Si solo es manchas o estigmas de que estuvo sangrando, igual permanece en una sala por 3 días. Y si la base es limpia, no está manchada, el paciente se puede descargar o dar de alta en un día. Entonces, hasta ahí tenemos un algoritmo donde nos dice, hacemos la evaluación inicial, si es alto riesgo o bajo riesgo, hacemos endoscopías, vemos los hallazgos que tenemos dentro de este examen de imágenes. Entonces vamos a seguir usando herramientas para ver cómo podemos ayudar a nuestros pacientes en emergencia. Los objetivos del tratamiento siempre van a ser estabilizar la circulación del paciente, o sea, reanimarlo con líquidos o con productos hemáticos,
interrumpir el sangrado de alguna manera y prevenir el resangrado. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Tengo preguntas para ustedes. ¿Cuál de las escalas de valorización utilizarían en este paciente de emergencia? Tenemos el ROCAL para hemorragia digestiva alta, tenemos el Glasgow-Blatchford, tenemos la puntuación de ROCAL preendoscopía, tenemos el AIM 65 o todas las anteriores. Déjenme decirle que todas las anteriores no funcionan, pero en diferentes momentos de la evaluación de nuestro paciente. Vamos a utilizar la primera, fíjense bien. Es la puntuación de ROCAL preendoscopía. ¿Por qué no le hemos hecho endoscopía? ¿Qué hace esto? Utiliza la puntuación para saber si este paciente va a ser sometido a una endoscopía o no. Mide la edad, mide si tiene datos de choque y las comorbilidades. Entonces, fíjense bien en nuestro paciente. Nuestro paciente tenía arriba de 60 años, venía hipotenso y la comorbilidad que tenía era hipoxiano. Entonces salen 5 puntos. ¿Cómo se interpreta un ROCAL preendoscopía de 5 puntos? Aquí lo tenemos. Un ROCAL de 5 puntos representa 39.6% de mortalidad en nuestra emergencia. Es un alto porcentaje de mortalidad, ya que el ROCAL preendoscopía, su valor máximo son 7 puntos, que representa el 50% de mortalidad en este paciente. O sea que este paciente es un paciente de alto riesgo. Según el algoritmo, debemos ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos, hacerle una endoscopía, estabilizar. Ahora, siguiente, tenemos una herramienta más para saber el Glasgow-Blatchford. Este nos mide algunas cosas y nos estratifica el tipo de hemorragia que tenemos. Lo hace a través de la hemoglobina del paciente. Este paciente tenía 9 de hemoglobina, tenía un boom arriba de 40, como lo vimos. Su presión inicial sistólica era una presión baja, era de 80. Es un paciente masculino, estaba taquicárdico, arriba de 100, presentó melena, presentó síncope, no estaba tipificado si tenía enfermedad hepática o enfermedad cardíaca. Esto hace 17 puntos. Significa un alto riesgo de mortalidad en este paciente. Este paciente debe ser intervenido. 1, estabilizado su volemia. 2, ingresado en una unidad donde se pueda estar vigilando todos sus parámetros vitales. Y 3, debe realizarse una endoscopía y ver si necesita una cirugía o alguna intervención más avanzada para que este paciente pueda sobrevivir. Ya tenemos 2 herramientas sumamente útiles para saber hacia dónde vamos a dirigir a nuestro paciente en su ingreso, cuáles son las medidas que se deben tomar, el uso de los productos sanguíneos, la reanimación de la volemia y también hacia dónde debe ir, si debe ir hacia UCI o a una sala o permanecer en el servicio de urgencia. Miremos una pregunta más para ustedes. ¿Cuáles son las causas diagnósticas en este paciente? Coloqué aquí para ustedes el desgarro de la mucosa de Mallory-Weiss, úlcera péptica, gastritis, todas las anteriores. Pues déjenme decirles que la úlcera péptica es una de las causas más comunes que llegan nuestros pacientes a la sala de emergencia. Fíjense bien, tiene una incidencia de 14 a 79 casos por 100.000 habitantes en Europa. Tiene una recurrencia, si ustedes lo miran acá, del 31% y 90% de los resangrados en estos pacientes se presentan en los primeros 7 días. O sea, de las alternativas que les mostré, que era reanimar al paciente, detener la hemorragia y prevenir la recurrencia, es importantísimo prevenir la recurrencia de sangrados en estos pacientes, porque es un alto porcentaje que vuelve a sangrar a los 90 días, el 90% a los 7 días. Ahora, la mortalidad en estos pacientes, fíjense que se da en un promedio de 30 días la mortalidad y es alrededor del 8.7%. Es altísimo el costo anual en los Estados Unidos y en Europa, alrededor de 5.7 millones de dólares se gastan en este tipo de pacientes al año. Fíjense bien, la primera medida, una de las medidas más importantes, luego de haberlos reanimado con líquidos al paciente, luego de haber
realizado las transfusiones de productos hemáticos, es importante usar una infusión de inhibidores de bomba. ¿Por qué? Porque esto hace que los estigmas de sangrado mejoren, porque hace que se organice mejor el coágulo. ¿Por qué? Porque si el pH está menos de 4, significa que este coágulo va a ser lisado y eso nos da la posibilidad de mucho más sangrado. Entonces, nuestra primera intervención ya medicamentosa va a ser usar una infusión, damos un bolo de 80 miligramos de inhibidor de bomba y después a 8 miligramos por kilo hora. Esto se mantiene alrededor de 24 a 72 horas. Es lo que nosotros debemos de cuidar en este paciente para prevenir el resangrado y mejorar las posibilidades de tener una endoscopía que tenga mayor éxito. Fíjense bien, lo de los 8 miligramos y 80 miligramos de inhibidor de bomba sale de este estudio, de este trial, donde se administraba inhibidores de bomba a dosis altas, ¿verdad? Para el sangrado digestivo alto. Esto previo a la endoscopía superior. Y lo que hacía es que aceleraba la resolución de los estigmas hemorrágicos, por tanto facilitaba los exámenes endoscópicos y reducía la necesidad de tratamiento endoscópico en algunas cosas. Esto se hace para estabilizar el coágulo porque da un efecto terapéutico sobre la lisis del coágulo. Tenemos una herramienta también ya cuando nuestro paciente está en nuestro servicio, donde lleva 12 horas en nuestro servicio, donde tiene 8 horas en nuestro servicio, y este es el puntaje AIM 65. Esto nos da la información sobre cuál es la gravedad de nuestro paciente y la posibilidad de morir por una hemorragia ya dentro de nuestro servicio a pesar de haber realizado las maniobras de estabilización en el mismo. Entonces, vamos a ver cuáles son los parámetros que esta puntuación tiene para que nosotros lo podamos hacer. Incluye la albúmina, incluye el INR, el paciente estaba hipoalbuminémico, su INR no estaba alterado, tenía alteración mental, sí, porque estaba confuso, una presión sistólica menor y tenía arriba de 65 años. Eso nos da 4 puntos. Eso es un 16.5% de mortalidad. ¿Cómo interpretamos eso? En esta forma. Tiene un AI65, son 5 puntos su puntuación mayor. Y eso da arriba del 24% de mortalidad en el servicio. Entonces, tener 4 puntos para este paciente nos da una mortalidad altísima, arriba del 40%. Entonces, hemos utilizado 3 escalas hasta aquí. El ROCAL preendoscópico, el Glasgow-Blatford para este paciente, para saber si este paciente podía fallecer en nuestro servicio. Después de estabilizarlo y tenerlo en nuestra unidad, le aplicamos el AIN 65 también para conocer cuál es el riesgo de que vuelva a sangrar dentro de nuestro servicio, pueda morir. Vamos a utilizar una escala ya habiéndole hecho la endoscopía. ¿Por qué? Porque los sangrados son recurrentes, lo vimos, recurren a los 7 días. El 90% de estos recurren a los 7 días. Entonces usamos el ROCAL posendoscopía, es el ROCAL Complete. Mide la edad, mide si hay datos de choque en el paciente y las comorbilidades. Recuerden, tenía la comorbilidad de ser epoxiano el señor, 65 años, sí vino con datos de choque. Ya aquí muestra qué es lo que se encontró en la endoscopía en el paciente. Podemos elegir desde un desgarro de Mallory Weiss hasta una úlcera sangrante, un chorro de sangre dentro del estómago. Y en nuestro paciente salía de 8 puntos. Esto significa un 41% de riesgo de resangrado posterior a la endoscopía, con una mortalidad arriba del 40%. Entonces, tenemos herramientas preendoscopía, herramientas durante la hospitalización y tenemos herramientas posendoscopía. La primera medida farmacológica que hacemos en el paciente es la colocación de inhibidores de bomba para hacer que se estabilice el coágulo y no se lise y eso permita que haya un resangrado.
además de los hemoderivados que usamos para controlar la volemia y los cristaloides que usamos para controlar la volemia en este paciente. Fíjense bien, esto tiene que ver con los hallazgos endoscópicos y les voy a mostrar que las Forrest 1 es la que va a tener más riesgo de resangrado, evidentemente, Forrest 2 un 43%, la Forrest 2B un 22% y la Forrest 3 que todos ya conocemos, que ya está organizado, el coágulo, tiene la fibrina, es la que menos va a sangrar. Esto lo sacamos de un artículo de la New England y nos da a nosotros la información para saber quién es el paciente que a través de los hallazgos endoscópicos va a tener la mayor posibilidad de resangrar. Los estudios endoscópicos se hacen muchas medidas, se puede hacer una cauterización con una radiosonda, se puede hacer cauterización a través de inyección de epinefrina, pero fíjense que en estudios prospectivos que comparaban la terapia de la inyección, la electrocoagulación bipolar y la terapia por sonda calefactora, sugieren que los tres enfoques son comparables en seguridad y eficacia. Entonces, hacer una endoscopía, si vamos a usar la inyección de epinefrina, si vamos a usar la electrocoagulación o la calefacción, los tres obtienen casi los mismos resultados. Pero sí es necesario, como vimos en el algoritmo, si tiene alto riesgo, hacer la endoscopía. Si tiene riesgo moderado, hacer la endoscopía y leve, programarla y puede ser programada para el día siguiente. Recuerden que estamos hablando de situaciones de emergencia, lo que hacemos los médicos que estamos en las emergencias. En el estudio de la New England se encontró algunas de el promedio de días que estuvieron en los pacientes. Resultaba que tenían pacientes que les colocaron inhibidor de bomba, alrededor de 314 pacientes, y a otros 317 les colocaron placebo. Se encontraron que mejoró la terapia endoscópica en los pacientes que se les colocó el inhibidor de bomba, alrededor de 60 pacientes de ellos, que es el 19%, mejoró. Los días de hospitalización fueron menos de 3 días. Las muertes, alrededor de los 30 días, con los pacientes que recibieron la infusión, solo fueron 8 de 300. Entonces, las unidades de sangre que se transfundieron a estos pacientes era de 1.54 comparado con los que se les dio placebo, que fue 1.88. Solo a uno en ese estudio se le hizo una gastrectomía parcial. No hubo excisión de úlceras, tampoco tuvieron que colocar el peritoneo para cerrar si hubiera sido una perforación. La mayoría de estos pacientes, el 11 de estos pacientes, que representan un 3.5%, recurrió al sangrado a los 30 días usando la inhibición con los inhibidores de bomba de protones. Hasta acá hemos utilizado el ROCAL preendoscópico para saber cuál es la posibilidad para saber si este paciente debe tomársele una endoscopía y si tienen posibilidades de sangrar. El Glasgow-Blatford para saber si este paciente tiene la posibilidad de sangrar dentro de nuestro servicio. El I65 para estratificar la gravedad, ya estando con nosotros. El ROCAL Complete para saber cuál es la posibilidad de resangrado durante la hospitalización, ya conociendo el tipo de lesión que tiene. Sabemos que la Forrest, que se clasifica con la clasificación de Forrest y esta tiene diferentes porcentajes de sangrado. Y tenemos la utilización de los inhibidores de bomba en bolos de 80 y luego a 8 miligramos por kilo hora, y que esto nos mejora el tratamiento endoscópico, nos mejora la consolidación del coágulo y esto evita que tengan los resangrados. Este es el resumen y las conclusiones de esta plática. Debemos hacer siempre la endoscopía. Debemos estratificar a nuestro paciente si debe ir a UCI o puede ser conservado en el servicio de emergencia o ir a una sala. Tenemos las 4 herramientas: ROCAL Complete preendoscópico, AIN65 cuando está en nuestro servicio,
el Glacier Bradford para saber la estratificación y la gravedad, y el Rocal Complete para saber cuál es nuestro paciente ya hecha la endoscopía y cuál es su gravedad. Hasta acá, hoy fue un buen día para aprender. Voy a cerrar con esta frase de Benjamin Franklin: cuéntamelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y aprenderé. Espero haberlos involucrado en esta plática y que estas herramientas sirvan para ustedes en ayuda de sus pacientes. Muchas gracias. Pueden encontrarme en Dr. Lorenzo Díaz Salazar en Instagram y así poder compartir en una comunidad ya más grande diferentes informaciones. Muchas gracias a todos y espero en el segmento de preguntas y respuestas que nos podamos comunicar y contestar sus dudas a sus preguntas.